Regreso junto a ustedes aquí en tu conexión matinal a través de la señal de TVR. Ponga mucha atención a esta entrevista porque justamente lo decíamos hace un ratito en otro bloque respecto a lo que significa poder aprender en un ambiente bastante agradable, bastante cómodo, en donde no haya bullying, no hayan problemas. La gente va aprendiendo mejor, los niños van entendiendo mejor las materias tal vez, y para conversar de este tema estamos junto a Nadiezda, así es el nombre, bastante único, Nadiezda Yáñez, quien es directora subrogante de aprendizaje para el futuro. ¿Cómo estás, Nadiezda? Muy buen día, Karim. Muy bien, gracias. Muy contento de estar acá a nombre del equipo de Fundación Chile y también de la red de escuelas líderes que componen, ya voy a contar, más instituciones. A ver, Nadiezda, está justamente en nuestro programa porque hay cosas que conversar respecto a lo que fue la vuelta de los escolares a la presencialidad, ¿verdad? A la situación que había, ya estábamos como 2 años con este tema telemático. Sin embargo, al volver parece que no todo está encajado, como que la sociedad o el sector escolar de la sociedad como que se desencaja un poquito y comenzamos a tener algunos desajustes y teníamos que reactivarnos en el aprendizaje. Cuéntanos al respecto. Exactamente, lo que tú has dicho es el marco general. Primero teníamos en los aprendizajes previo a la pandemia y previo también al estallido social, una situación de una meseta, cierto estancamiento en los aprendizajes. Luego viene estas dos circunstancias, la pandemia por sobre todo, que nos cambia el mundo, que nos saca de la sala de clases y de la convivencia cotidiana y nos deja recluidos, ¿no es cierto?, en los hogares. Ya. Y posteriormente, cuando volvemos, entonces, imagínate que hay niños que entraron a kinder y luego volvieron a segundo, tercero básico. O sea, estamos hablando de momentos sustantivos. Claro, que es distinto. Cuando tú lo ves así, entonces, o jóvenes que estaban en octavo y volvieron a tercero medio. Entonces, el efecto... Hoy día tenemos un gran desafío país en que el efecto en el rezago que se produjo en los aprendizajes más formales, en el deterioro o en el debilitamiento de las habilidades de desarrollo interpersonal para la convivencia escolar, como tú bien mencionabas, así como en los efectos en la salud mental, los efectos en la asistencia a clases, en cuán vinculado estoy con el establecimiento escolar, la escuela, el liceo, el colegio, son hoy día foco de atención a nivel país, para lo cual además hay una política desde el Ministerio de Educación y muchos sectores de la sociedad civil se han plegado y desarrollado iniciativas nuevas. Oye, pero a ver, cuando nos vamos para la casa un rato, ¿cierto? Y hacemos todo esto telemáticamente, ¿qué es lo que deja de funcionar en nosotros que después hay que reactivarlo? Porque si yo me voy a la casa, tengo un trabajo, un estudio, digamos, telemático es la palabra, ¿cierto? Sí. Un ambiente digital. Sí, el ambiente digital, virtual. ¿Por qué dejo de aprender tan rápido? ¿Qué pasa conmigo? Si más encima en mi casa puedo estar cómodo ahí, tomándome un té, comiéndome un sándwich, mirando al profesor, estás con tu mamá, tu papá o no sé quién ahí en la casa, estás más cómodo, no pasaste la lluvia, no pasaste el calor, no pasaste el frío. ¿Por qué dejamos de aprender un poco si estamos más cómodos? ¿Por qué tenemos que reactivarnos si entiendo que igual aprendiste durante ese tiempo, o no? Qué interesante, porque precisamente en lo que tú planteas hay varias premisas. Ya. Estoy cómodo en mi casa, claro, tengo conexión, que son premisas que la realidad nos mostró que no eran parte de todo Chile. Ya. Muchos lugares sin conexión. Muchos lugares de Chile, ¿no es cierto?, en el que el celular y particularmente la vinculación se producía a través de las redes sociales, el WhatsApp, y no necesariamente que yo pudiera vincularme al Zoom, etcétera, o a otras plataformas virtuales. Las condiciones en las que yo trabajaba. Nosotros se realizaron varios estudios durante la pandemia y la gran mayoría mostraba que no existían lugares específicos para desarrollar la actividad escolar. ¿En tu habitación?
Ajá. En tu habitación, claro, y no todos tenían la habitación solo. Y además considera entonces padre, madre, trabajando muchos de ellos en un mismo ambiente. Por una parte tenemos condiciones materiales. Y eso tiene que ver también con cómo está distribuida las oportunidades y la igualdad en nuestro país. Digamos. Por otra parte, si yo estoy solo con la cámara, una cámara que además cuando estoy, por ejemplo, los jóvenes que están en pleno desarrollo de su autoconcepto, 12, 13 años, de autoestima, involucrándose con sus pares, que pasa a ser fundamental, dejo de ver a mis pares, apago la cámara por razones, porque no quiero que vean mi entorno o porque me da pudor, o porque me quedé en la cama, porque ahí viene todo el tema también como de los hábitos, de como estoy en la cama vinculado a la clase. Dejo de desarrollar las habilidades que implica generar una conversación con alguien que no conozco, que son habilidades sociales del segundo tipo. Yo conozco de cerca, digamos, jóvenes que decían, ¿sabes qué? Cuando volví a clases me encontraba con mis compañeros y ya no sabía cómo abrir una conversación, como que los saludaba y ya no sabía cómo seguir. Por otra parte... Wow. Claro, o sea, estamos en el pleno, la escuela es un lugar de socialización, un lugar donde uno aprende lo que está el contenido, pero aprende fundamentalmente... También la socialización, habilidades blandas. Totalmente. ¿Te pasaba que incluso a nosotros, ya adultos, uno cuando se encontraba con alguien no sabía saludarlo, darle el beso, darle la mano y te quedaba ahí como trabado en el medio de qué se hace? Exactamente. Y entonces estuviste confinado y de pronto vuelves, los niños, los jóvenes, niñas, jóvenes, vuelven y por lo tanto la tolerancia, la frustración, las rutinas. O sea, estaba en mi casa y volví a los 45 minutos de clases, de una manera que es distinto al ambiente que tenía en mi casa, que pudiera ser favorable o desfavorable. Okay. Entonces, la reactivación, una idea, la reactivación o el fortalecimiento, porque hubo otros aprendizajes que desarrollaron los estudiantes, pero hubo algunos que quedaron rezagados, particularmente en las competencias básicas de lectura. Okay. Esos aprendizajes requieren entonces una política especial que permita nivelar. Ok, Nadiesda, y justamente quiero que nos centremos un poco en eso, en pos del tiempo. Sí. Este es el marco, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuáles son las fórmulas para mejorar, como dice nuestro OGC, el aprendizaje y la convivencia escolar en un ambiente en que estamos recién reconectándonos de manera física, de manera directa, real, pero que tal vez afectó un poco nuestro aprendizaje, no tenemos el mismo nivel de conocimiento que si hubiésemos estado esos 2 años asistiendo a clases, no tenemos el mismo ritmo, tal vez, que hay gente que le gustó y gente que no le gustó. ¿Ya? ¿Qué se hace? ¿Cómo mejoramos? Bueno, particularmente quisiera compartir las experiencias de la red de escuelas líderes, que es una red que agrupa a 110 escuelas, de las cuales que son promovidas, ¿no es cierto?, por Fundación Arauco, el diario El Mercurio, Fundación Minera Escondida, Fundación Oportunidad y Fundación Chile. Ya. Estas escuelas reflejan algo que ha sucedido a nivel país. Las comunidades educativas han venido desarrollando múltiples estrategias para vincular a los estudiantes, para superar la inasistencia grave, es decir, faltar más del 30% del año escolar, recuperar mejores Eso realmente es grave, ¿ah? Es grave. Esto es parte como de una campaña nacional. Ya. La inasistencia, si bien este año subió 4 puntos en relación al año anterior, aún estamos de 85 a 89. Espérate, ¿la inasistencia subió? No, perdón, la asistencia. La asistencia, disculpa, gracias por la aclaración. La asistencia subió 4 puntos y por lo tanto vamos mejorando, pero es un aspecto fundamental. No podemos aprender si no vamos a la escuela. Lo he escuchado de varias personas expertas. Usted preocúpese que los hijos vayan siempre a la escuela. Así es. Ese es el llamado para todos nosotros. Y por lo tanto hay muchísimas iniciativas. Déjame contarte, por ejemplo, que en la red de escuelas líderes hay una escuela, voy a mirar bien, como que desarrolló un método
que se llama Herbet, si mal no recuerdo, y que lo que hace a propósito de la convivencia y del aprendizaje, porque también esto nos pone en el desafío de no volver a hacer lo mismo que hacíamos antes del 2018. Estamos en pleno siglo XXI, necesitamos más desarrollo de habilidades, de competencias para el siglo XXI y una forma de aprender más activa donde los estudiantes sean más protagonistas. En este liceo, en esta escuela, lo que hacen en esta estrategia, que juntan a los niños, los partieron con segundo, desde transición, digamos, párvulo, primero básico, y hoy día lo están ampliando a todos los niveles de enseñanza. Ajá. Y lo que hacen es, con el acrónimo de Herbet, entonces, y basado, digamos, en aprendizajes de la neurociencia, generan 15 minutos y los niños tienen una dinámica donde con la H los niños lo que hacen es hidratarse, tienen todos una botella de agua porque contribuye, la hidratación es fundamental. Luego, entonces, lo que hacen es desarrollar como, luego de hidratarse, se centran y por lo tanto hacen recorridos visuales, luego hacen un ejercicio táctil con sus compañeros en 15 minutos. ¿Y esto para qué es? ¿Aumenta concentración? Te predispone a la atención y la concentración, te permite focalizar, te predispone a la focalización, la atención. Hidratación. La hidratación es muy relevante en términos generales, digamos, como muy general, pero ninguno de estos factores es por sí mismo un salto, un cambio al aprendizaje, claro, sino que la unión de uno con el otro, claro. Y lo más importante es que en el fondo tú decías aprender en mejores condiciones, en ambientes que promuevan emociones positivas, tranquilidad. Exacto. Sí, claro. Yo llego del colegio, del ambiente en el que estoy y hago esta pausa. Respiro, entonces desarrollo capacidad para focalizarme. Esto se hace en el liceo, te lo voy a decir inmediatamente, en la escuela Bernardo Higgins de Tocopilla. Ya, perfecto. Pero esto tiene que ver con ustedes, con Fundación Chile, ¿o es una iniciativa propia que ellos buscaron? Y esto es muy relevante. Tiene que ver con que la red de escuelas líderes es un espacio para que las escuelas muestren, para reconocer las experiencias innovadoras y que han aportado la reactivación. Nadie, quiero que me aclares un poco. ¿Escuelas líderes las definen ustedes o es algo hecho por el gobierno y recibe más plata esa escuela? La red de escuelas líderes es un reconocimiento a 110 escuelas que presentan sus proyectos y dicen, esto es lo que yo estoy haciendo. Y nosotros, este conjunto de organizaciones, lo que hacemos es visibilizarlas. Perfecto. Hay un comité experto que además las identifica y las ponemos a disposición. Esto que te estoy contando está a disposición en la plataforma de la red de escuelas líderes, está a disposición de todas las escuelas que quieran emularlo. Y déjame contarte que la buena nueva es que en junio, se abre nuevamente la invitación a que nuevas escuelas presenten sus proyectos y que se van a integrar a esta red. Ok, mira, otra pregunta. El aprendizaje socioemocional. Primero explícamelo con pocas palabras tú. Primero, el aprendizaje, hemos tenido un error. El aprendizaje no está solo acá y no es solo cognitivo. El aprendizaje es en el cuerpo, en la emoción, en la cognición. Por lo tanto, cuando le ponemos ese apellido de aprendizaje socioemocional, lo que estamos haciendo es relevar que el aprendizaje es un todo. Aprendemos cognitivamente nuestras habilidades, aprendemos con otros, para otros, en función de otros. Y aprendemos reconociendo nuestras emociones, vinculándolas. Y también reconocer las emociones en otro cuando a otro le vamos a hacer daño. Eso no sé si está bien dicho de esta manera, pero eso nos convierte en una persona más hábil, más empática y nos deja de ser como un ser medio torpe, que ofende a otro y no se da cuenta, que ofende a otro y no puede pedir disculpas, que ofende a otro, que le hace daño y, bueno, lo hice porque yo soy así. ¿Cierto? En cambio, si se desarrolla la educación socioemocional, podemos darnos un poco cuenta que estamos siendo un poco torpes en ese rato, un poco estúpidos, no sé si se quiere llamar, y no estamos, digamos, respondiendo a que la relación entre dos personas mejora si los dos somos empáticos. Mira, y es tan relevante lo que dices, porque
¿Cómo construimos un mejor mundo? Exacto. ¿Cómo abordamos la crisis climática? ¿Cómo cambiamos las relaciones para que sean relaciones más humanas? ¿Cómo generamos mejor democracia? ¿Cómo aprendemos a dialogar más? Eso es desarrollo de habilidades del siglo XXI. Pero todos podemos desarrollarlas. Todos podemos aprender. Una de las características de los seres humanos es que tenemos necesidad de aprender. Y cuando seguro que has aprendido tú mismo algo que te gustaba, lo aprendiste porque te entusiasmaba, porque te motivaba, era parte de tus intereses. Eso es lo que necesitamos llevar a la escuela. Que ese motor en el que yo me reconozco, donde recojo los intereses, donde me vinculo con el mundo, cambio el mundo. Perfecto. Sea parte de mi desarrollo social, emocional y cognitivo. Ok, ahora ustedes cuando hacen estas intervenciones, digamos en los colegios, no son intervenciones, ¿no? En este caso la red de escuelas líderes es una invitación para que las escuelas muestren lo que ellos hacen. ¿Y ustedes en qué le aportan? Nosotros por ejemplo, estar contando acá cuál es visibilizar estas estrategias para que todas las escuelas del país puedan replicarlas. Okay. También se hacen encuentros territoriales por regiones, por macrozonas, para intercambio de experiencia, y además se hace un evento en el cual las escuelas son reconocidas y pueden conversar con otras experiencias, porque parte con otros establecimientos, porque parte también de reactivar y de situarnos en una lógica de aprendizaje de este siglo tiene que ver con el trabajo colaborativo. Ok, Nadiezda, y explícame otra cosa. Esto estaría, me imagino que básicamente está a los estudiantes enfocados. Sin embargo, también me imagino que tiene que tocar a docentes y apoderados. Porque si tú al niño lo tienes haciendo cosas muy interesantes y muy concentrado en clase y no sé qué, pero sale y tiene una mamá o un papá, no sé, por decirte un ejemplo extremo, que está ebrio, todo lo que puede aprender puede destruirse en ese momento. O si tiene un profesor que lo maltrata, o que es un despistado, o que no pone el énfasis en explicar con un buen ejemplo, digamos, me imagino que todos los aspectos influyen. Somos tan frágiles cuando somos jóvenes, cuando somos niños. Somos frágiles siempre, diría yo. Sí, bueno. Pero efectivamente, pensar en un aprendizaje que esté vinculado con el mundo implica que la escuela tiene que abrirse, por una parte. Por otra, se aprende en comunidad, y las comunidades educativas están constituidas en los establecimientos, los líderes educativos, los directores, los profesores, los y las profesoras trabajan fuertemente en la vinculación con las familias, con el entorno, se entienden como comunidad educativa. Fíjate que hay un establecimiento de la red de escuelas líderes que es el Liceo Bicentenario de Pilmaiquén, People Help People, que lo que hizo a propósito de ello... ¿Cómo se llama el lugar y el...? No, de Pilmaiquén. Ya. Y el liceo se llama People Help People. Ya. Pueblo... entonces, gente... Y entonces... lo que hicieron ellos fue convocar a toda la comunidad. Ya. Y dijeron, vamos a hacer un gran consejo de convivencia que agrupe a toda la comunidad. Invitaron a las familias, invitaron a los docentes, que existen, por cierto, existen consejos de convivencia, consejos escolares, y con ellos fueron abordando criterios para las distintas situaciones que se iban presentando, generando entonces una visión común, un sentido de pertenencia, una identidad en relación a cómo convivimos. ¿Cómo convivimos? Y cómo convivimos nos ayuda de alguna forma a cómo aprendemos. Cierto, o sea... Me imagino que en medio de una situación muy estresante tú no tienes la disponibilidad de aprender, entender una teoría, hacer un ejercicio, sino que estás intentando resolver el problema que te acongoja en ese minuto, ¿verdad? Ahora, ¿esto tiene relación un poco con lo que es el bullying? O sea, el bullying es una de las formas de violencia escolar, ¿no es cierto? Que además hoy día tenemos en las redes sociales un tipo, ¿no es cierto?, de acoso. A través de ella, no solo en las escuelas, por cierto, uno lo ve en todos los sectores sociales. Precisamente las habilidades que tenemos para poner límites, para no
para valorar al otro en su diversidad, para valorar al otro, además en un ambiente altamente diverso como son las escuelas, en particular las escuelas en Chile, después de la promulgación de la ley de inclusión. Enhorabuena. Por cierto, todas las habilidades de las relaciones interpersonales son parte del aprendizaje. De hecho, en el currículum nacional son parte de las habilidades transversales. Si tú consideras que hace 50 años la importancia para aprender tenía que ver con que yo pudiera memorizar, ¿no es cierto?, dominar una información que estaba estática en un lugar, no estaba en todos lados. Hoy día yo en 30 segundos, menos de 30 segundos, y ahora con el ChatGPT, como en menos de 30 segundos yo adquiero esa información. Las habilidades para aprender tienen que ver con que yo sea capaz de discriminar, de tener pensamiento crítico, de trabajar con otros, de responder problemas complejos. Oye, tener pensamiento crítico lo veo en tan poca gente. Bueno, es parte de nuestros desafíos, claro, precisamente. Dice, ¿cómo esta persona mira lo que está hablando? Cuando decimos que el esfuerzo que hacemos en términos educativos en el país impacta directamente en el tipo de convivencia, en la capacidad de diálogo, en la capacidad de escucha, en la capacidad de resolver conflictos a nivel micro y a nivel macro. Cuando la capacidad para involucrarnos, ser solidarios con el mundo, cambiar el mundo. ¿Cuál es el nivel de importancia que tú crees que le damos en este país a tener un pensamiento crítico, a ser empático, a entender al otro? ¿Le damos importancia? O más que nada, estamos un poco, la gente de la televisión, los psicólogos, algunos reportajes en revistas y diarios, como que se habla de ese tema, pero en realidad como que al resto del mundo no le importa, porque estamos tan sumidos en un mundo rápido en que lo que tienes que hacer es ganar dinero y consumir y poder suplir tus cosas, ¿no? Tu comida, ¿cómo lo ves? Voy a mirarlo desde el otro lado. Yo creo que hay muchas experiencias, comunidades, personas que bregan por generar este tipo de iniciativas, por comunicarse con otros. Yo creo que hay experiencias valiosísimas en todas las comunidades educativas que quizás tienen que tener más eco. El eco que le prestamos, yo creo que tenemos una atención, sin lugar a duda, la valoración de la democracia, la valoración en la relación con los otros, de la diversidad. Como país es parte de nuestras tensiones hoy día. Eso está íntimamente vinculado. De nuestras tensiones. No atenciones, sino que de nuestras tensiones. Ya, perfecto. Y sin lugar a dudas, en esas tensiones uno puede ver una gran cantidad de comunidades, personas que realizan acciones solidarias, que se vinculan con otros, que promueven el pensamiento crítico. No obstante lo anterior, tenemos un tremendo desafío como país. Tremendo. En nuestras evaluaciones, en las evaluaciones internacionales, ni siquiera los establecimientos que tienen los mejores puntajes a nivel nacional están en los mejores lugares, digamos, de convivencia del mundo. O sea, no estoy hablando de convivencia, sino que del aprendizaje en general, de las habilidades en general. Oye, y cuéntame una cosa, Nadiezda, ¿cuál es la importancia que le das a que este tipo de situaciones positivas también lleguen a los docentes? Porque puedo tener un papá, una mamá, un apoderado que me exige harto, que está conmigo, que me acompaña, que me quiere. Yo hacer todo el día deporte, ser buen estudiante y todo. Pero también tengo que tener un profesor que tenga la capacidad de interesarme en el tema. Si yo soy malo para matemáticas, un profesor que me lo haga tan entretenido. O si yo soy malo, no sé, para biología, pucha, justo di ejemplos propios y era malo para esas dos. Pero tenías profesores que te intentaban incentivar, que te gustara, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia? La motivación es fundamental para el aprendizaje y además generar espacios para que la motivación logre también ser intrínseca, es decir, que logres tú automotivarte. Fíjate que lo que dices me lleva a la reflexión respecto de cómo también necesitamos mirar el trabajo docente en términos colaborativos. Por supuesto. ¿Sí? O sea, no solo como la figura de ese profesor o esa profesora extraordinaria, sino que como todo el cuerpo docente, como toda la planta, los directivos. Están bien articulados. Exactamente, trabajan, generan como inteligencia, la inteligencia colectiva. Ahora bien, el año pasado hay
Los estudios que se han hecho sobre los efectos de la pandemia el año pasado mostraban que una alta preocupación tenía que ver con el estado de cansancio y agobio que tenían las y los docentes en el regreso presencial a las escuelas, precisamente producto de todos estos fenómenos. Eso se ha ido equilibrando, no obstante sigue siendo, por cierto, una preocupación. Ayer escuchaba un webinar a propósito de la importancia, por ejemplo, de generar espacios de escucha, de convivencia, no solo de autocuidado, pero también de reflexión, de trabajo conjunto. Parte de los desafíos que tenemos para tener mejor cuerpos que incentiven, motiven, es que necesitamos más trabajo colaborativo, necesitamos más trabajo entre asignaturas, necesitamos una visión más completa y, por cierto, también las y los docentes requieren espacios que permitan entonces aprender respecto de estos desafíos e introducir innovaciones que alivien, ¿no es cierto?, los desafíos de aprendizaje, valga la redundancia. Perfecto. O sea, también los docentes son una parte totalmente clave en este tema. Y ahora cuéntame una cosa. Esto, no sé si tú puedes darme esta mirada, pero ¿sientes que desde el gobierno se hacen acciones para que esto mejore, para que esto funcione? ¿Sientes al gobierno preocupado de este aspecto? Bueno, el gobierno ha lanzado desde el año pasado un plan de reactivación educativa integral, el cual nosotros junto con muchas otras organizaciones de la sociedad civil, fundaciones u otras, hemos apoyado en distintos lugares. Hay un llamado, y fíjate que es muy interesante porque además pone el llamado a involucrarse en 3 grandes ámbitos. La reactivación y el fortalecimiento de los aprendizajes. Y por ejemplo hay una campaña nacional para ser tutor de niños, para contribuir al desarrollo de competencias lectoras. Podría ser tutor, Karim, de un niño. Puedes inscribirte, cualquiera de acá podemos inscribirnos y ser tutores, como tutorías comunitarias, para apoyar, ¿no es cierto?, para acortar esta brecha. Y todo. Hay programas de convivencia y salud mental. Y hay además muchas iniciativas en torno a la revinculación y la asistencia, como disminuir la inasistencia. A mí me parece que la convocatoria que han hecho y cómo lo han organizado nos da un lugar a todos para abordar esta tarea. Toda esta situación, si se da de manera bastante ideal, así como la estás explicando tú, podría ayudarnos a que la epigenética también tenga, digamos, una manito dentro de esto y convierta a personas que tal vez... ¿cómo te lo puedo explicar? Personas que tal vez a la primera mirada tú digas, esta persona no tiene mucho futuro. Sin embargo, con el incentivo del profesor, con este despertar de la curiosidad, con este padre, madre apoderado que también incentivan, más todos los programas que ustedes pueden mostrar, esta persona, este niño, se puede convertir en un gran profesional, en una persona súper destacada. No sé si me entiende el concepto de epigenética, ¿no? Que esto de ir cambiando tu forma con el entorno que tienes y con todos los esfuerzos que vas haciendo por avanzar en la vida. Por cierto. Sino lo bonito para observar o para adentrarme en esa respuesta, lo bonito es que las capacidades y los talentos están repartidos en forma democrática en el mundo. ¡Ay, qué bonita tu frase! Entonces, todos somos capaces. Todos somos capaces de aprender. ¿Cuál es lo que nos hace clic para decir, yo estoy acá en lugar A y quiero llegar al lugar B, solo que es muy lejos? ¿Qué te hace clic? Es muy relevante. No hay solo un factor, como tú bien decías, y por eso es tan importante el que vayan, el que estén en los establecimientos, el que tengamos mejores condiciones, que los establecimientos escolares sean lugares amables, confortables, con espacios de movimiento para el juego, para la interconexión. Ahora, un aspecto fundamental, que a propósito que te hace clic, un aspecto fundamental tiene que ver con que yo crea que puedo aprender. ¿Y eso cómo se logra? Y eso se logra desde instalar, ¿no es cierto?, en el aprendizaje y en la evaluación de los aprendizajes, que el error es parte del aprendizaje. Perfecto. Que el aprendizaje... Pero hay personas que tienen como mucho miedo a no querer hacer algo porque me va a ir mal, sin que les haya ido mal.
Ya, ahora Nadiezda, justamente, pero quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué hace que un estudiante, las mismas condiciones, familias que los apoyan, el mismo colegio, compañeros de curso, el mismo profesor, un ambiente bonito, ¿qué hace que uno sea flojo y el otro estudioso? ¿Qué me diferencia a mí? Porque uno es buen lector y el otro no quiere hacer nada. ¿Qué hace eso? Bueno, no es una respuesta sencilla. Primero, porque no somos flojos o somos aplicados. Estamos más o menos incentivados en uno u otro ámbito. Ya. Hay un chico, recuerdo en un establecimiento escolar en San Joaquín, en un programa de apoyo que me tocó conocer, donde los chicos que no presentaban las mejores calificaciones, resulta que les abrieron un espacio para que dijeran cuál era su talento. Ya. Y los chicos decían, mira, mi talento es que yo sé cocinar una receta. Ya. O yo hip hopeo o no sé qué, y eso lo compartían con otros compañeros, se transformaban en tutores de otros compañeros. Ya. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque en el fondo lo que todos nosotros tenemos habilidades, inquietudes, motivaciones y desmotivaciones, aspectos Ya. que no nos gustan, algunos ámbitos en los que requerimos más persistencia, claro. ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos hace? Y es tan estratégico pensarlo así. Lo más importante que nos tiene que legar la escuela es aprender a aprender. Es aprender a aprender. ¿Cómo yo tengo que salir de la escuela sabiendo cada año? Yo sé aprender cuando me siento de determinada manera, camino, necesito ejercitarme, me gusta subrayar, necesito hacer resúmenes. Hay cosas que cuando no me gustan tanto necesito... No sé si has visto, pues yo me imagino que lo has visto 1000 veces en tu vida. Gente que es pobre, que viene de una familia muy complicada y llega muy alto, y otro que es rico se va a pique cuando se muere el papá, cuando no sé qué, si no pudieron continuar. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, precisamente cuánto yo persisto, cuánto yo logro conocer mis emociones y por lo tanto superar mis frustraciones, cuánto yo aprendo a pedir ayuda, etcétera, es lo que aprendemos en la escuela. Y eso es lo que la escuela debería además permitirnos. La escuela en términos genéricos, a la escuela, sí, claro. Permitirnos que independiente del lugar, de la cuna en la que nacimos, la escuela nos permita desarrollar en plenitud nuestras habilidades. Okay. Y para eso necesito explorarlas. Ok. Nadiezda, gracias por haber estado con Muchas nosotros. gracias. Tenemos a ustedes. que irnos. Convocamos a todas las escuelas a que se sumen a la red de escuelas líderes en el próximo concurso. Ok, que estés muy bien. Un gusto. Bueno, ojalá le haya interesado bastante el tema, algo que me parece que tenemos que ponerle bastante atención para que tengamos un mundo y un futuro mejor. Vamos a un corte, usted no se vaya, siga aquí en Tu Conexión Matinal.